Ok. Muy bien. Buenos días, jóvenes. Pues espero que estén teniendo un buen lunes, ¿verdad? Como les había prometido, pues voy a dejar grabado la clase de hoy. Entonces, pues vayan anotando las preguntas y luego el miércoles que nos reunamos de nuevo, pues entonces discutimos las dudas que tengan, ¿no? Muy bien. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar específicamente vamos a continuar hablando de nutrición en bacterias, ¿verdad? Vamos a continuar hablando, perdón, de metabolismo en bacterias. La semana pasada, pues hablamos sobre cómo las bacterias generan energía, ¿verdad? Y los distintos mecanismos de fermentación, respiración y fotosíntesis, y cómo ellas generan energía. Pues en esta semana, pues vamos a hablar de nutrición. Es decir, vamos a hablar de cuáles son los elementos. Compañero, no se tiene que unir, perdón. Vamos a hablar de cuáles son los elementos que las bacterias requieren en grandes cantidades y en pequeñas cantidades para producir todas las biomoléculas y el funcionamiento correcto de una célula. Muy bien. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar o vamos a comenzar a hablar sobre los requerimientos químicos necesarios para el crecimiento de las bacterias, ¿no? Entonces, en cuanto a los requerimientos o requisitos para el crecimiento, pues nosotros los dividimos en factores químicos, es decir, aquellos factores que son nutricionales, mediante los cuales, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La bacteria, pues, sintetiza los distintos componentes de la bacteria y los distintos biomoléculas, y estos factores nutricionales, pues, incluye elementos que se requieren en grandes cantidades, como son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. A estos nosotros los referimos como los macroelementos porque son aquellos que se requieren en cantidades grandes, ¿no? Estos macroelementos se requieren en cantidades grandes porque son las moléculas mediante los cuales la célula genera otras biomoléculas. Por ejemplo, ¿verdad? Vimos la semana pasada que existen bacterias que se llaman bacterias fotosintéticas, y estas bacterias fotosintéticas convierten CO2, lo convierten en una molécula, CO2 más agua, ¿verdad? Vimos que 6 moléculas de esto, lo convierten en una molécula de azúcar que se llama glucosa. Pues la composición química de esta glucosa pues es C6H12O6, ¿verdad? Y también derivado de esta glucosa, pues también las plantas y los organismos fotosintéticos pues pueden convertirlo en fructosa. Y como pueden ver, pues glucosa, que es un tipo de carbohidrato, pues lo único que requiere es de carbono, hidrógeno y oxígeno. Las plantas y los distintos microorganismos y también nosotros, pues podemos convertir azúcares, por ejemplo, podemos convertir esta azúcar glucosa, la podemos convertir en un ácido graso, ¿verdad? De nuevo, ácido graso está compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y luego este ácido graso que tenemos acá lo podemos hacer reaccionar con una molécula de glicerol, ¿verdad? Y junto con un fosfato más otros elementos asociados a ese fosfato para producir esta molécula importante que son los fosfolípidos, ¿verdad? Que constituyen membranas, ¿no? Entonces, para hacer fosfolípidos, aparte de requerir carbono, hidrógeno, oxígeno, también se requiere fósforo. Y en el caso de los aminoácidos, pues se requiere, además de glucosa, además de carbono, hidrógeno, oxígeno, también se requiere de nitrógeno y también se requiere de azufre en algunas circunstancias, como por ejemplo para producir esta cadena lateral del aminoácido cisteína, ¿verdad? Ese sulfidrilo pues requiere de este azufre. Y si nosotros queremos hacer ácidos nucleicos, pues prácticamente requerimos de todos los macroelementos, requerimos de carbono, requerimos de hidrógeno, requerimos de oxígeno, requerimos de nitrógeno y requerimos de fósforo para fabricar nitrógeno para fabricar las bases nitrogenadas, fósforo para producir este fosfato. En términos de cuánto se requieren de cada una de estas biomoléculas, pues la que más se requiere de las células, pues el 50% son proteínas,
18% del contenido seco de una célula son ácidos nucleicos, 10% de las células son, el peso seco de las células son lípidos y 15% del peso seco de la célula pues, son carbohidratos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de estos elementos es más importante? Muy bien. En cuanto a cuál de estos es más importante o cuál digamos que es más accesible, pues nosotros sabemos que carbono pues existe en la forma de CO2 y las plantas lo pueden convertir en glucosa sin ningún tipo de problema. Hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? La atmósfera contiene un 20% de oxígeno, agua contiene hidrógeno, es la fuente principal de hidrógeno, y por lo tanto estos tres primeros elementos, esencialmente los organismos los tenemos en cantidades relativamente disponibles para la mayoría de nosotros, ¿verdad? No es el caso, por ejemplo, del nitrógeno, del fósforo y del azufre. Estos elementos pues son más limitados y dado que 50% de la célula es proteínas, entonces nosotros requerimos muchísimo nitrógeno para producir células, ¿no? ¿Sí? Como pueden ver, un ejemplo claro de cómo la célula, sobre todo bacterias y en este caso organismos fotosintéticos, requieren de cantidades importantes de nitrógeno y fósforo, pues es el caso de este mapa de clorofila del planeta. Este es un mapa de clorofila, ¿verdad? Que es la molécula que nosotros detectamos como color verde que tienen las plantas, pero también lo tienen las bacterias fotosintéticas. Y como pueden ver, este mapa tomada por esta fotografía del planeta tomada por uno de los satélites de la NASA, como pueden ver, la gran mayoría o parte de la clorofila, ¿verdad? Se encuentra en los bosques de los distintos continentes, pero no sé si pueden apreciar, ¿verdad? Que también parte de esta clorofila se encuentra presente en concentraciones importantes en los océanos, ¿verdad? En algunas veces en unas costas tropicales, pero la gran mayoría se encuentra ubicada en los polos. Esto es algo que parece sorprendente porque los polos tienen temperaturas más bajas y uno esperaría que esas aguas tan frías deberían de reducir la tasa de crecimiento de bacterias fotosintéticas, pero no es así. Al contrario, los polos son esencialmente los pulmones de los océanos y esencialmente son los que proveen la mayor cantidad de alimentos para los peces, ¿no? La mayoría de la pesca pues viene de estas aguas de los polos. ¿A qué se debe esta enorme cantidad de bacterias fotosintéticas y alga en los océanos? Pues se debe a las corrientes marinas que van a llevar los fertilizantes, sobre todo nitrógeno y fósforo, de los distintos ríos. Cuando llegan al océano, estas corrientes lo llevan al sur y entonces cuando este nitrógeno y este fósforo llega a esas aguas frías del sur, pues ese nitrógeno y este fósforo se precipita y por lo tanto fertiliza a esta cianobacteria. Entonces, dentro de los macronutrientes, nitrógeno más fósforo, digamos que son los elementos limitantes para el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Esta idea de estos dos, sobre todo el nitrógeno, es el más importante para el crecimiento bacteriano, y esta idea de que el nitrógeno es el elemento determinante ¿cómo se llama?, del crecimiento bacteriano, pues nosotros lo utilizamos para esencialmente tratar aguas residuales. Entonces, todas las aguas que vienen de todas las aguas negras, ¿verdad? Todas las aguas negras que vienen de la ciudad, pues esencialmente pasan por un proceso de sedimentación de objetos grandes, pero en uno de los segundos procesos, pues tiene que ver con la remoción de nitrógeno. Pues nosotros sabemos que si removemos nitrógeno de esta agua negra, entonces el agua que sale de estas, ¿cómo se llama?
estos lagunas donde se oxida o donde se remueve el nitrógeno, ¿verdad? Entonces esta agua pues es un agua con menos cantidad de nitrógeno, y por lo tanto es una agua más limpia que el agua que entró, ¿sí? Entonces, remoción de nitrógeno, ¿verdad? De aguas negras, pues permite reducir la cantidad de crecimiento bacteriano en esas aguas derivadas de las ciudades, ¿no? Entonces, nitrógeno es probablemente el elemento más importante para el crecimiento bacteriano porque es el que es menos disponible y el que se requiere en grandes cantidades para la síntesis de aminoácidos y de bases nitrogenadas que son necesarias para el crecimiento de las bacterias, ¿sí? Muy bien. El nitrógeno, entonces, como podemos ver acá, el nitrógeno está presente en los aminoácidos y por lo tanto está presente en las proteínas. Entonces, en los aminoácidos, nosotros podemos sintetizar un aminoácido a partir de una molécula que se llama un cetoácido. Un cetoácido es una molécula que tiene estos dos grupos funcionales. Tiene un carbonilo aquí, un grupo cetona, y un ácido carboxílico en este extremo. Entonces, estos compuestos que se llaman cetoácidos, que nosotros y que las bacterias, mejor dicho, pueden producir a partir del catabolismo de la glucosa, del catabolismo de glucosa. Entonces, estas moléculas de cetoácidos pueden ser convertidas en aminoácidos mediante ¿cómo se llama? La adición nucleofílica de un amino a este grupo carbonilo. Entonces recuerden que un grupo amino pues es un excelente nucleófilo, mientras que este carbonilo de acá es un excelente electrófilo y por lo tanto, ¿verdad? Entonces de esta reacción pues las bacterias y algunos de los aminoácidos que nosotros tenemos pues los podemos producir a partir de ¿cómo se llama? Mecanismo. Aquí vamos a tener a este carbono del carbonilo, ahora le vamos a llamar carbono alfa, el ácido carboxílico va a quedar acá, va a adquirir un hidrógeno extra acá y de este lado pues vamos a tener un grupo amino. Entonces esta modificación que nosotros le conocemos como la aminación de los aminoácidos, pues es una forma como nosotros podemos convertir azúcares o derivados de las azúcares que se llaman cetoácidos, los podemos convertir en aminoácidos, ¿no? Muy bien, este nitrógeno para la síntesis de aminoácidos y también para la síntesis de las bases nitrogenadas, la mayoría de las bacterias y nosotros pues lo adquirimos a partir de la dieta, pero sobre todo a partir de la dieta o la digestión de proteínas. Entonces, esencialmente nosotros absorbemos nitrógeno reciclando aminoácidos que están contenidos dentro de estas proteínas, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, algunas bacterias son capaces de utilizar fuentes alternativas de nitrógeno. Y por fuentes alternativas de nitrógeno me refiero a fuentes que no sean proteínas. Entonces, algunas bacterias son capaces de utilizar este ion amonio, otras bacterias son capaces de utilizar nitratos, ¿verdad? Otras bacterias, las más importantes del planeta, o probablemente una de las más importantes del planeta, son aquellas que son capaces de utilizar nitrógeno atmosférico. Y estas sí son muy importantes porque recuerden que 70% de la atmósfera terrestre, 70% de la atmósfera terrestre está formada por este gas nitrógeno N2. Ahora bien, nosotros no podemos disponer de este nitrógeno, a pesar de que tenemos una enorme cantidad de ¿cómo se llama? De este nitrógeno. Nosotros no lo podemos disponer a menos que tengamos, por ejemplo, una corriente eléctrica que convierta y que lo haga reaccionar con oxígeno para producir, por ejemplo, nitrato. Pero eso ocurre muy esporádicamente.
otra gran parte de la conversión o la retención o la asimilación de este nitrógeno N2, pues es aquella que es producido por estas bacterias, unas bacterias que se llaman Rhizobium. Y estas bacterias Rhizobium nosotros las podemos encontrar en los nódulos de las raíces de plantas como leguminosas, pero también están presentes en otras plantitas, ¿no? Entonces, si usted agarra una planta de leguminosa, pues va a observar que hay unos nodulitos. Estos nodulitos son espacios anaerobios en donde se encuentra una bacteria que se llama Rhizobium. Y esta bacteria Rhizobium tiene una maquinaria enzimática capaz de retener este gas N2 y esencialmente fijarlo en forma de un sólido N3, nitrato, ¿no? Entonces, esta es la forma como, perdón, no de nitrato, sino que de amonio, perdón, de nitrato a amonio, ¿verdad? Y otras bacterias, la planta, este amonio, pues la planta lo puede convertir en proteínas, ¿sí? O otra bacteria puede agarrar este amonio y lo puede convertir en nitrato, y luego otra bacteria lo puede convertir en nitrito. Entonces, distintas bacterias pueden utilizar distintas fuentes de nitrógeno, ¿verdad? La gran mayoría, proteínas, pero algunas bacterias pueden utilizar nitrógeno atmosférico, que representa la mayoría de la composición química de la atmósfera, por ejemplo, esta bacteria Rhizobium, y lo pueden convertir en amonio, mientras que este amonio, pues la planta que alberga a este Rhizobium lo va a convertir en proteínas, ¿verdad? Otras bacterias pueden convertir este amonio en nitrato y otras bacterias lo pueden convertir en nitrito. Y finalmente existen bacterias que pueden respirar tanto nitrato como nitrito, y aquellas bacterias que respiran nitrito pues pueden convertir esto, lo pueden convertir de nuevo en gas, como se llama, nitrógeno atmosférico, y pues regresa a la atmósfera, ¿no? Entonces, este flujo o este flujo de distintas fuentes de nitrógeno que son asimiladas por distintos tipos de bacterias, nosotros nos referimos a como el ciclo del nitrógeno. Entonces, el ciclo del nitrógeno comienza en la forma de un gas N2 que es fijado por estas bacterias fijadoras de nitrógeno que se llaman del género Rhizobium, que se encuentran en las raíces de plantas. Estas convierten este N2 en amonio. Existen bacterias también que pueden esencialmente degradar materia orgánica, ¿verdad? Y convertirla en amonio. Y luego distintas fuentes de amonio pues pueden ser utilizadas por bacterias nitrificantes que las convierten en nitratos. Nitratos también pueden entrar a la planta, mientras que otras bacterias convierten este nitrato en gas N2 y entonces este nitrógeno regresa a su estado original. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros conocemos como el ciclo del nitrógeno, y es el ciclo esencialmente de distintos organismos o un proceso en donde distintos organismos utilizan distintas fuentes de nitrógeno, ya sea para producir alimento o para respirar, ¿verdad? Y esencialmente pues contribuyen a dos procesos importantes. Estas de acá, ¿verdad? Estas de acá contribuyen a enriquecer los suelos, ¿verdad? Entonces, los suelos son ricos en nitrógeno porque tienen bacterias que fijan nitrógeno en la atmósfera, mientras que bacterias que degradan materia orgánica muerta, pues también contribuyen con amonio a este suelo, mientras que lastimosamente existen bacterias que degradan este nitrógeno porque respiran nitrato y lo convierten en gas NO2, y este es un gas que se evapora a la atmósfera, ¿no? Entonces, estas bacterias de acá se conocen como bacterias denitrificantes, y estas bacterias denitrificantes pues tienen una función muy importante porque estas bacterias respiran, ¿verdad? Respiran nitrato, nitrito,
y estas bacterias esencialmente convierten estas fuentes en gas NO2 y esto entonces va a contribuir a dos cosas, va a contribuir a empobrecer los suelos, empobrecen los suelos agrícolas, y los suelos agrícolas, este va a ser una consecuencia de la denitrificación, pero este mismo proceso de denitrificación pues tiene una utilización, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? Entonces, no todo es malo en este proceso, ¿verdad? Depende de qué ambiente estamos hablando. En el suelo son malos porque empobrecen los suelos, pero en el agua negra son buenos porque remueven el nitrógeno para que otros organismos pues ya no puedan proliferar. ¿Sí? Muy bien. Existen otros organismos que son capaces de utilizar otra fuente de nitrógeno que es la urea. ¿Sí? La urea es muy importante para nosotros, por los animales, porque nosotros los animales, cuando utilizamos proteínas como fuente de alimento, aquí tenemos un aminoácido de una proteína y esencialmente la forma como nosotros utilizamos este aminoácido como fuente de alimento es que rompemos este enlace de acá entre el amino y este carbono. Y derivado de ese catabolismo, pues producimos dos compuestos o dos moléculas. Una molécula que, como les comentaba, es un cetoácido. Este es un cetoácido. Y este cetoácido nosotros lo podemos convertir en energía, pero un desecho o un subproducto de esta reacción, pues es este grupo amino. Este grupo amino, pues es una base, es decir, que es un compuesto que absorbe nitrógenos. Entonces, absorbe dos nitrógenos, dos protones, absorbe protones. Este amino absorbe dos protones y se convierte en amonio. Para nosotros, los animales, amonio es tóxico y por lo tanto, nosotros los animales lo convertimos en la urea y esto entonces lo desechamos, lo mandamos a la sangre y lo desechamos en la orina. ¿Sí? Esta es la forma como nosotros esencialmente eliminamos la urea y eliminamos los productos tóxicos derivados de la utilización de proteínas en nuestro cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Pues esto sería una reacción completamente inocua e inofensiva, de no ser porque existen organismos, existen bacterias con capacidad patogénica, es decir, bacterias que sí pueden producir enfermedad en un animal, y estas bacterias que llamamos bacterias ureolíticas, que viene de la palabra ureo, que significa urea, y lítica, que significa lisis, son bacterias que pueden agarrar esta molécula de urea, y esencialmente pueden sacarle estos grupos aminos. Entonces le sacan estos dos grupos aminos y producen pues ion bicarbonato. ¿Sí? Entonces, estas bacterias pues sí pueden utilizar este grupo amino a partir de la urea. ¿Sí? Entonces, estas bacterias se llaman bacterias ureolíticas y esencialmente estas bacterias se van a alimentar de nuestros desechos metabólicos. Una de esas bacterias que son importantes para consumir este desecho metabólico, pues es la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, Helicobacter pylori, pues es una bacteria que hemos visto en la clase que que vive dentro del estómago y esencialmente lo que esta bacteria hace, entonces aquí tenemos una imagen transversal o una representación transversal de una célula de Helicobacter pylori. Obviamente ahí se ve como un bacilo, pero recuerden que
Helicobacter es una bacteria helicoidal. Estas bacterias tienen transportadores de urea, es decir, que pueden transportar esta urea al citoplasma, y dentro del citoplasma estas bacterias tienen una enzima que se llama ureasa. Y esta ureasa es una enzima que esencialmente degrada, ¿verdad?, esta urea en sus componentes dos aminos, ¿verdad?, ¿verdad?, y CO2 o bicarbonato. Estos dos aminos de acá se mueven al periplasma, y en el periplasma, esencialmente, estas bacterias lo que van a hacer en el periplasma es que van a absorber protones que vienen del estómago. Entonces, el estómago es ácido, el estómago tiene un montón de protones, y esencialmente lo que hacen estas bacterias es que mandan este amino en este espacio para absorber estos protones, y el producto que producen pues es amonio, y este amonio pues lo regresan al ambiente, y este amonio pues es muy irritante. Entonces, parte del mecanismo de cómo estas bacterias esencialmente neutralizan el pH ácido del jugo gástrico es mediante la utilización de urea para convertirlo en una base que se llama un amino, que puede absorber protones y que se convierte en un amonio, y este ion amonio pues es responsable, por lo menos parcialmente, de las llagas o de las lesiones que nosotros observamos en el estómago. Entonces, como pueden ver, estas bacterias que utilizan urea como fuente de nitrógeno, en este caso no para producir aminoácidos, sino que para producir un compuesto buffer, un compuesto amortiguador, esencialmente utilizan esa urea para producir una molécula que es tóxica, y por lo tanto, en términos de enfermedad, esta ureasa, que es esta enzima que se llama ureasa, que convierte a la urea, ¿verdad?, que la convierte en un amino, que es una base, que le permite a la bacteria esencialmente colonizar el estómago. Entonces le permite colonizar el estómago, porque el estómago es muy ácido, y le permite entonces amortiguar ese pH tan ácido. Pero por otro lado, esta enzima ureasa produce un producto que es irritante, que es el amonio, y por lo tanto esta enzima ureasa para nosotros es un factor de virulencia. Este es un verdadero factor de virulencia. ¿Sí? Entonces esto es muy, muy delicado, y es la forma como, o por lo menos parcialmente es la forma como Helicobacter pylori coloniza el estómago y produce esas llagas cuando invade el estómago. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es una bacteria ureolítica, es decir, una bacteria que puede digerir urea para sacarle los grupos aminos. La otra bacteria que también es ureolítica y que tiene un proceso importante en enfermedad es una bacteria de la familia de las enterobacterias que se llama Proteus mirabilis. El Proteus mirabilis pues es una bacteria del colon. Normalmente se encuentra en el colon. Sin embargo, esta bacteria también tiene la capacidad de que si hay algún tipo de contaminación en la entrada del aparato urinario, pues esta bacteria perfectamente puede colonizar el tracto urinario. Ahora bien, ¿cuál va a ser la consecuencia de que esta bacteria colonice el tracto urinario? Pues entonces imagínense, ¿verdad?, que esta es una vejiga, digamos que esta es la uretra, ¿verdad? Aquí está la uretra, aquí está la vejiga, y luego entonces imagínense que esta bacteria, que es una bacteria enterobacteria, esta bacteria pues va a colonizar, ¿verdad? A colonizar esta vejiga, viene del colon, pero puede colonizar la vejiga del tracto urinario, y pues recuerden que la orina contiene urea, contiene 1 molar de urea, ese es el contenido de urea de la orina. Entonces, esta bacteria pues puede utilizar
¿cómo se llama? Urea, ¿verdad? Para producir amino. Entonces recuerden que esta bacteria tiene una enzima que se llama ureasa. Esta es Proteus mirabilis, ¿sí? Y entonces esta bacteria, ¿cómo se llama? Saca la urea y produce este amino, ¿verdad? Y luego estos dos aminos los utiliza para producir aminoácidos más bicarbonato. Por este aminoácido pues lo utiliza la bacteria para crecimiento celular y luego expulsa el bicarbonato. Pero como hay tanta urea en la orina, pues esta bacteria tiene cantidades ilimitadas de esta urea y no toda la urea va a ser utilizada para producir aminoácidos. Parte de la urea pues va a ser desechada en forma de amino y como les recuerdo, entonces los aminos son bases, es decir, que pueden absorber protones para convertirse primero en amoníaco, que es un irritante, amoníaco que es un irritante, y luego, ¿verdad?, en amonio que también es un irritante. Pero esta molécula entonces es una base y esta base que libera de esta, ¿cómo se llama?, de esta utilización de los aminos o de la urea, pues esencialmente lo que va a provocar esto es que va a desechar amonio y va a desechar bicarbonato y esto va a provocar que el pH de la orina se incremente y un incremento en el pH de la orina pues va a provocar entonces la precipitación de calcio, ¿verdad? Para formar este bicarbonato de calcio o fósforo o fosfato, ¿verdad? Para esencialmente producir las famosas piedras renales. Entonces, estas bacterias que utilizan urea como fuente de nitrógeno en el tracto urinario, pues también utilizan una ureasa como factor de virulencia para producir enfermedad. El amino, el amonio, ¿verdad? Y el bicarbonato producen irritación de la vejiga, mientras que al desechar cantidades de amonio y de amoníaco, que son bases, entonces vamos a tener también un aumento en el pH de la orina, y este aumento del pH de la orina por arriba de 8 va a causar que se precipite calcio. Entonces, calcio que venía en forma líquida, en forma disuelta, fosfatos que venían en forma disuelta, ¿verdad? Carbono, ¿verdad? CO2, CO3 que venía en forma disuelta. Todas estas sales, ¿verdad? Esencialmente se pueden precipitar y cuando se precipitan, pues forman estas piedritas que salen en personas que tienen infecciones urinarias recurrentes. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Urea, que es un desecho metabólico de animales, es utilizado por algunas bacterias como Helicobacter pylori y Proteus mirabilis para producir enfermedad. ¿Sí? Muy bien, entonces, como les comentaba, ¿verdad? El nitrógeno es importante para el crecimiento de las bacterias, porque con ello estas bacterias crean o sintetizan aminoácidos y bases nitrogenadas, proteínas y ácidos deoxirribonucleicos y ribonucleicos para el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Muy bien, entonces nitrógeno es el elemento más importante importante porque es poco disponible y entonces las fuentes, en cuanto a las fuentes de nitrógeno, entonces nosotros las podemos dividir en principalmente número uno, pues proteínas de la dieta, pero recuerden que bacterias, aparte de proteínas, pues pueden utilizar, digamos que fuentes inorgánicas de nitrógeno y estas fuentes inorgánicas de nitrógeno que no son accesibles para nosotros
pues incluyen N2, por ejemplo, Rhizobium, algunas pueden utilizar amonio, otras pueden utilizar nitratos, otras pueden utilizar nitritos y algunas que son muy peligrosas para nosotros, los animales, son aquellas que pueden utilizar urea. Entonces, estas son las distintas fuentes de nitrógeno y estas son las fuentes que únicamente están disponibles para las bacterias. ¿Sí? Muy bien. El siguiente elemento importante pues es el azufre. Mire, existen algunas personas que piensan que el azufre no es un macroelemento porque no se requieren en cantidades tan grandes. Sin embargo, azufre es componente de cisteínas y también es componente de estas coenzimas y de enzimas de vitaminas como la tiamina y la biotina, que son partes estructurales importantes de algunas enzimas. Entonces, azufre también es un macroelemento porque las bacterias sobre todo lo pueden utilizar no solamente como fuente para producir aminoácidos, como el aminoácido cisteína, sino que también lo pueden utilizar para respirar o como fuente de electrones. Entonces, la semana pasada nosotros vimos que existen bacterias que pueden esencialmente fijar CO2 y utilizar ácido sulfídrico como fuente de electrones para producir glucosa, ¿verdad? Entonces, estas bacterias que se llaman sulfuropúrpuras, sulfuropúrpuras, que son estas bacterias que dan ese color rosado a algunos ambientes, pues pueden utilizar ácido sulfídrico como fuente de protones y de electrones para la fotosíntesis, mientras que otras bacterias pues son capaces de utilizar sulfatos como último aceptor de electrones. Entonces, estas son otras fuentes de azufre. Muy bien, azufre, o mejor dicho, compuestos derivados del azufre, es un elemento importante o un elemento importante en la patogénesis de una bacteria que estoy seguro de que todos nosotros conocemos. Y esta bacteria es Salmonella. ¿Sí? Salmonella, les recuerdo que es esta bacteria intestinal que produce o que puede producir fiebre tifoidea, pero que la fuente principal de esta bacteria pues son aves, cerdos y huevos. Entonces nosotros lavamos muy bien los huevos para evitar contaminarnos con salmonela, o por lo menos cocinamos los huevos, las carnes de aves y las carnes de cerdo a una temperatura que permite eliminar esta salmonela. Ahora bien, todos nosotros sabemos, o por lo menos en algún momento, la mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad?, de que, qué pasa cuando un huevo se echa a perder. Pues cuando un huevo se echa a perder, pues huele a puro compuestos derivados del azufre. Estos ácidos que son muy irritantes para la nariz y muy irritantes para los ojos. Y estos ácidos pues son derivados por la bacteria Salmonella cuando el huevo ya se echó a perder. ¿Sí? Entonces, esta capacidad que tiene Salmonella para esencialmente utilizar fuentes de azufre para respirar, ¿verdad? Porque el Salmonella esencialmente respira ¿cómo se llama? Fuentes de azufre. Es una cosa que nosotros podemos utilizar para dos cosas. Entonces, Salmonella, fíjense bien, Salmonella, cuando vive en el intestino, en el colon, esencialmente respira compuestos como por ejemplo tiosulfato o tetratiosulfato, SO3, y esencialmente lo convierte en ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico que produce Salmonella, pues es responsable, ¿verdad?, obviamente de la irritación y de la inflamación asociado a alguna salmonelosis. Entonces, cuando nosotros cuando comemos tacos que vienen contaminados con salmonela,
y esta salmonela coloniza nuestro colon. Entonces, esta bacteria pues, puede respirar algunos compuestos sulfurados y lo puede convertir en ácido sulfídrico. Y este ácido sulfídrico pues, es un ácido muy irritante y este ácido sulfídrico pues, va a causar esta irritación y va a causar esta inflamación. Entonces, los síntomas o parte de los síntomas de una salmonelosis, o sea, una infección del colon con salmonela, pues los síntomas incluyen dolor abdominal, ¿verdad? Calambres abdominales, ¿verdad? Y diarrea, y sobre todo una diarrea con un olor sulfurado muy desagradable. Entonces, estas son las cosas, las consecuencias de esta bacteria que puede utilizar otras fuentes distintas de azufre, ¿verdad? Y nosotros entonces podemos utilizar un método para detectar ácido sulfídrico. Entonces, los microbiólogos de antes pues podían incluso oler popó de alguien que tuviera salmonela y ese olor desagradable sulfúrico, entonces le podía indicar, ¿verdad?, que esta persona tenía salmonela. Obviamente nosotros ya no hacemos eso, entonces nosotros lo que vamos a hacer, en lugar de estar oliendo popó de alguien con salmonela, lo que vamos a hacer es que vamos a inocular una placa Petri y esta placa Petri contiene tetratiocianato, ¿verdad? Y entonces si hay, ¿cómo se llama? Si hay salmonela, entonces esta salmonela tifimurio va a utilizar este tetratiocianato y lo va a convertir en ácido sulfídrico. Y luego esta placa Petri, aparte de tener esta fuente de tetratiocianato, también contiene un compuesto que se llama amonio férrico, ¿verdad? Este citrato férrico de amonio. Y este citrato férrico de amonio, cuando reacciona con ácido sulfídrico, pues produce un pigmento negro. Entonces, nosotros utilizamos estas características que tienen únicamente Salmonella typhimurium y distintas bacterias del género Salmonella que producen ácido sulfídrico, y entonces lo podemos hacer reaccionar con este amonio, el citrato férrico de amonio, y si reaccionan, es decir, si tiene Salmonella, entonces va a producir estas colonias de color negro. Entonces, para que vea que únicamente Salmonella puede producir este color negro, entonces aquí en la imagen de la derecha tenemos 4 tubos. En el tubo 1 no se inoculó nada. Note que el color del tubo sigue siendo anaranjado amarillento, parduzco. En el tubo 2 se inoculó una bacteria que se llama Escherichia coli, que no puede respirar o que no puede producir ácido sulfídrico. En el tubo 4 se inoculó Shigella, note que tampoco produce ningún tipo de pigmento negro, mientras que en el tubo 3 ahí sí se inoculó Salmonella typhimurium, ¿verdad? Y como pueden ver, Salmonella typhimurium produce ácido sulfídrico y este ácido sulfídrico reacciona con este citrato férrico de amonio y pues como pueden ver produce coloración negra, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esta capacidad que tiene Salmonella para utilizar fuentes distintas de azufre para detectar la presencia de esta bacteria en una muestra clínica. Aparte, ¿verdad? Esta reacción de esta respiración y que produce ácido sulfídrico, a nosotros también nos permite entender cómo es que Salmonella, por lo menos parcialmente, produce irritación e inflamación del colon. ¿Sí? Muy bien, entonces azufre es una fuente importante, ¿verdad? Es uno de los macroelementos y la mayoría de las bacterias pues lo digieren a partir de proteínas, a partir de tiamina, a partir de biotina, pero algunas bacterias pueden utilizar fuentes alternativas, ¿verdad? De azufre, ¿sí? Muy bien. El otro elemento que puede ser limitante son los fosfatos. Los fosfatos, ¿verdad? Son importantes porque los fosfatos están presentes en todos los nucleótidos. Es decir, ¿verdad? Este fosfato nosotros lo necesitamos para producir ARN, para producir ADN, para producir ATP, para producir nicotinamida, adenina dinucleótido, para producir flavina, adenina dinucleótido,
También lo podemos utilizar para producir, ¿cómo se llama? Fosfolípidos. Entonces, fosfolípidos. Y también lo podemos utilizar para producir un amortiguador. Entonces, fosfato es un elemento importante, ¿verdad? O fósforo, mejor dicho, es un elemento importante y nosotros, la gran mayoría, pues podemos obtener fosfatos o fósforo a partir de fosfatos, ¿verdad? A partir de fosfatos, perdón, PO4, perdón. O lo podemos obtener a partir de ARN, a partir de ADN, a partir de ATP, a partir de todos estos nucleótidos que podemos obtener de las dietas. Entonces, fosfato, pues es digamos que es uno de estos moléculas que podemos obtener tanto de fuentes inorgánicas como de fuentes orgánicas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son los tres elementos importantes, ¿verdad? Hablamos entonces del nitrógeno, hablamos del azufre, hablamos del fósforo y ahorita voy a hablar entonces del carbono. Entonces, el carbono es importante porque el carbono pues, es el elemento central en los compuestos orgánicos. Entonces, nosotros producimos compuestos orgánicos y estos compuestos orgánicos los convertimos en biomoléculas, ¿verdad? Entonces, todas estas biomoléculas están basadas en carbono, ¿verdad? O derivados del carbono. Ahora bien, en cuanto a las fuentes de carbono, o de acuerdo a la fuente de carbono, nosotros podemos clasificar a los organismos, no solamente a los microorganismos, a todos los organismos, los podemos clasificar en organismos que utilizan, o sea, que fijan carbono inorgánico, y esencialmente la principal fuente de carbono inorgánico pues es el gas CO2. Entonces, estas plantas y organismos fotosintéticos pueden utilizar CO2 de la atmósfera y lo pueden convertir obviamente en ¿cómo se llama? En biomoléculas, en biomoléculas, ¿verdad? Como por ejemplo glucosa, como por ejemplo lípidos, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Proteínas, como por ejemplo ácidos nucleicos. Entonces, estos organismos, ¿verdad? Que pueden utilizar una fuente inorgánica, nosotros nos referimos a ellos, los que pueden utilizar esto, CO2 como fuente de carbono, nosotros nos referimos a ellos como organismos, ¿cómo se llama? Autótrofos. Autótrofos. Del auto, que significa a sí mismo, y trofos, que significa alimentarse. Entonces, autótrofo significa que se alimenta a sí mismo y lo definimos como aquel organismo que puede fijar o que puede utilizar fuentes de carbono inorgánico como por ejemplo CO2. Y ejemplos de estos organismos pues incluyen las plantas, ¿verdad? Ejemplo de estos pues son las plantas y las cianobacterias, ¿sí? El otro tipo o la otra categoría de organismos, pues son aquellos organismos que no pueden utilizar carbono inorgánico y que solo utilizan carbono orgánico. Organismos que solo utilizan carbono orgánico, y por carbono orgánico pues me refiero a azúcares, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Todos nosotros, los organismos que no podemos fotosintetizar y que utilizamos carbono orgánico, nos llamamos heterótrofos. Heterótrofos, que viene del latín hetero, que significa
de otro, y trofo, que significa alimentarse, es decir, que se alimenta de otros, ¿verdad? Entonces, aquí incluimos al animal, al humano, ¿verdad? Y a todas las bacterias que son patogénicas, o la mayoría de las bacterias que son patogénicas, pues entran dentro de esta categoría. Los heterótrofos, asimismo, nosotros los podemos subdividir en dos tipos de heterótrofos. Aquellos heterótrofos que se llaman saprófitos, que son organismos que se alimentan de materia orgánica muerta, ¿verdad? Que significa que se alimenta de materia orgánica muerta, como por ejemplo nosotros los humanos, ¿verdad? Nos alimentamos de carne, nos alimentamos de, ¿cómo se llama? De una fruta, de un vegetal, que ya no está, no es un organismo vivo, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros somos saprófitos, y el otro tipo de heterótrofo es un organismo que llamamos parásito. Un parásito es aquel que se alimenta de materia orgánica viva, que se alimenta de tejido vivo. Y obviamente estos organismos que utilizan tejidos vivos, los microorganismos que se alimentan de tejido vivo, pues estos son parásitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una de las clasificaciones de los organismos de acuerdo al tipo metabólico, y con ello entonces nosotros podemos dividir a todos los organismos del planeta. Fíjense bien, a todos los organismos del planeta los podemos dividir en tres tipos metabólicos. Tipos metabólicos de los organismos vivos. Tenemos entonces, de acuerdo a la fuente de carbono, lo dividimos, ¿verdad? En número 1, autótrofo, que son aquellos que utilizan carbono inorgánico, como por ejemplo CO2, ¿verdad? Y entonces esto incluye a las plantas, más cianobacteria. Y la otra categoría es aquellos que llamamos heterótrofos, que son aquellos que solo utilizan carbono orgánico. Y los heterótrofos se dividen a su vez en saprófitos, que se alimenta de materia orgánica muerta o de tejido muerto, y parásitos, si se alimenta de materia orgánica viva, ¿no? O de tejido vivo. Aquí entran todas las bacterias patogénicas, bacterias patogénicas invasoras. ¿Sí? Estas son las que nos producen enfermedad. La otra tipo de clasificación de los organismos, pues es de acuerdo a la fuente de energía. De acuerdo a la fuente de energía, lo dividimos en fotótrofos, que son aquellos organismos que utilizan luz solar. Fuente de energía es luz solar. Aquí estamos hablando de los organismos fotosintéticos. Y los otros organismos que no utilizan fuentes de luz solar, entonces utilizan energía química, y estos organismos entonces le llamamos quimiótrofos. Entonces, los quimiótrofos son los que utilizan energía, o los que derivan energía de moléculas, ya sea rompen enlaces químicos,
rompen enlaces químicos o obtienen electrones de estos, ¿cómo se llama? De la ruptura de estos compuestos químicos. Y finalmente, la tercera clasificación metabólica de los organismos vivos es de acuerdo a la fuente de electrones. Fuente de electrones. Y de acuerdo a esta clasificación, dividimos a los organismos en, ¿cómo se llama? Litótrofos. Litótrofos, que viene de lito, que significa roca, y son aquellos que derivan electrones de compuestos inorgánicos, como por ejemplo de compuestos inorgánicos que son fuentes de electrones, por ejemplo, agua, o por ejemplo, ácido sulfídrico, en el caso de las bacterias, ácido púrpura, ¿verdad? Y estos ¿cómo se llama? Estos, como dirían, electrones. Y la otra categoría es de organótrofos. Organótrofos, que son los que derivan o obtienen electrones a partir de la oxidación de compuestos orgánicos. Entonces, de compuestos orgánicos. Y entonces aquí estamos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, en términos metabólicos, nosotros, los humanos, por ejemplo, ¿verdad? Un humano, voy a borrar acá, vean, nomás para que vea, un humano, ¿verdad? Un humano, pues, utiliza carbono orgánico y por lo tanto es un heterótrofo, deriva energía a partir de moléculas y no del sol y por lo tanto somos quimiótrofos y utilizamos electrones de la oxidación de compuestos orgánicos o de los alimentos y por lo tanto somos organótrofos. Entonces, un humano, metabólicamente, un humano se puede clasificar como un órgano, o mejor dicho, un quimio órgano heterótrofo. Entonces, combinando los tres distintos tipos de utilización de esto, nosotros somos quimio órgano heterótrofos. El orden realmente no importa, mientras que una planta, entonces nosotros podemos caracterizar a la planta como un organismo que es autótrofo, que es fotótrofo y que es litótrofo y por lo tanto plantas son fotolitoautótrofos. ¿Sí? Y esta es la caracterización. Y cualquier organismo en el planeta, nosotros lo podemos poner en estas categorías, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas son las 6 distintos tipos de clasificación de acuerdo a la fuente de carbono, de acuerdo a la fuente de energía y de acuerdo a la fuente de electrones. Muy bien. Entonces hice un paréntesis para hablar un poquito de la fuente de carbono y ahora voy a regresar entonces a los microelementos. Los microelementos, ¿verdad? Son aquellos compuestos que son moléculas inorgánicas que se requieren en cantidades muy pequeñitas, que incluye al hierro, molibdeno, zinc, magnesio, manganeso y potasio, y cloro, ¿verdad? Entonces, algunos de estos, como por ejemplo sodio, potasio, cloro, nosotros le llamamos electrolitos, son los electrolitos y esencialmente la importancia de ellos es que mantienen presión osmótica, pero también recuerden que también son importantes para la bomba de glucosa, Hierro es muy importante porque hierro es importante como centro redox para respiración. Entonces, todos los organismos que respiramos necesitamos de compuestos, una combinación de hierro con azufre
¿verdad? Y ese centro redox, pues lo utilizamos en la membrana del mitocondria para respirar. Aparte, el hierro se utiliza para el transporte de oxígeno. Manganeso, molibdeno, zinc, magnesio, estos son componentes de algunas enzimas, es decir, algunas enzimas los utilizan como cofactores. ¿Sí? Entonces, estos se requieren en cantidades pequeñitas, pero de nuevo, si no las tenemos, aunque sean cantidades pequeñitas, pues si no las tenemos, entonces vamos a tener algún tipo de deficiencia de alimentaria, ¿no? ¿Sí? El otro tipo de requerimiento químico, no necesariamente alimentario, son unas moléculas que se llaman amortiguadores. Los amortiguadores son aquellas moléculas cuya función es la de mantener el pH estable. Es decir, por ejemplo, fíjense bien, por ejemplo, si el pH de una bacteria, el pH de una bacteria es 7 y ese es el pH estable, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si a esta bacteria le exponemos a un ácido? Si le exponemos a un ácido, pues este ácido va a entrar a la bacteria y va a producir un bajón de la bacteria. Aparte también, ¿verdad? Cuando la bacteria fermenta, si la bacteria fermenta, entonces convierte la glucosa en un ácido y este ácido pues va a afectar este pH. En lugar de ser 7, pues va a bajar, por ejemplo, pH de 4. Entonces, ¿cómo las bacterias controlan cambios en el pH de la célula? ¿Verdad? Entonces, las células pues utilizan estos compuestos que se llaman amortiguadores, que son moléculas que las podemos definir como ácidos bases débiles, ¿sí? Es decir, que pueden que pueden liberar o que pueden absorber un protón de forma rápida y fácil, ¿no? Entonces, recuerden que las bases son aquellos compuestos que absorben protones y los ácidos son aquellos compuestos que liberan protones, dependiendo del pH. La siguiente característica es que estos son multipróticos. Multipróticos, es decir, que tienen distintos estados de protonación. Algunos de los ejemplos de estos amortiguadores, pues utilizamos aminoácidos, ¿verdad? Peptonas, ácidos fosfóricos, carbonatos, esos son los más importantes. Entonces, dentro de estos, probablemente el amortiguador más importante en la célula es el ácido fosfórico, porque el ácido fosfórico cumple con estos dos requisitos. Es un ácido base débil y tiene distintos estados multipróticos. ¿A qué me refiero con que tiene distintos estados multipróticos? Pues es que es un compuesto que se puede absorber o liberar protones dependiendo del pH. Entonces, por ejemplo, acá tengo este compuesto de un ácido fosfórico, la fórmula molecular H3PO4. Aquí tenemos el fósforo, aquí tenemos los oxígenos y luego noten que estos son ácidos, ¿verdad? Estos de aquí se pueden liberar un protón o pueden absorber un protón. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si libera un protón? Entonces, libera un protón y este de aquí adquiere carga eléctrica negativa, pero en este proceso, pues libera un protón, ¿sí? Y se convierte en este compuesto, ¿verdad? H2PO4-1. Y note que H2PO4-1, pues todavía contiene este ácido y este ácido de acá. Y por lo tanto se pueden deprotonar. Por ejemplo, ¿qué pasa si se deprotona este? Entonces todavía le queda este, pero entonces libera un protón acá. Y finalmente, pues tiene un ácido acá que también se puede liberar y puede liberar otro protón. Entonces, note, ¿verdad? De que este ácido fosfórico pues tiene distintos estados de protonación, uno que tiene 3 protones, uno que tiene 2 protones, uno que tiene un protón y finalmente uno que tiene 0 protones, ¿no? Entonces, a esto me refiero con que tiene distintos estados multipróticos, ¿no? De multiprotónicos, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad? Pues puede liberar este protón o viceversa, también puede absorber protones, entonces puede hacer esta reacción contraria
en donde fosfato se convierte en HPO4 absorbiendo un protón, o puede absorber un segundo protón para convertirse en H2, o puede absorber un tercer protón para convertirse en H3. Entonces, los amortiguadores son aquellos compuestos que pueden ya sea liberar protones o, ¿verdad? O, ¿cómo se llama? O absorber protones dependiendo de los pH. Entonces, si el pH es básico, si pH es alcalino, entonces, ¿verdad? Este compuesto actúa como un ácido, actúa como ácido para liberar protones, para liberar protones. Mientras que si el pH, entonces si el pH es ácido, si pH de la célula es ácido, entonces estos amortiguadores actúa como base, es decir, que absorbe protones. ¿Sí? Entonces, si es alcalino, la flecha va hacia acá, mientras que si es ácido, la flecha se revierte porque absorbe protones. Pero si es ácido, entonces absorbe los protones que son liberados por estos compuestos acidificantes, ¿no? A esa característica nosotros entonces le llamamos la característica de un amortiguador químico, y estos amortiguadores, que son compuestos de derivados de fosfato, de carbono, de carbonato, de aminoácidos, que son importantes para controlar el pH de la célula, para evitar que la célula cambie drásticamente de pH, porque vamos a ver la próxima semana, el próximo miércoles, perdón, que estos cambios drásticos en pH pueden afectar el funcionamiento de las proteínas y pueden, por lo tanto, afectar el funcionamiento de la célula. El último requerimiento químico del que vamos a hablar el día de hoy son los factores orgánicos del crecimiento. Factores orgánicos del crecimiento se le llama así a aquellos compuestos que la célula no puede sintetizar. Entonces, compuesto orgánico que la célula no puede sintetizar. Ejemplo de compuestos orgánicos que la célula no puede sintetizar son las vitaminas y 11 de los 20 aminoácidos, pero también purinas y pirimidina en el caso de los animales. Entonces, fíjense bien. Entonces, el caso de las vitaminas es un caso muy interesante porque, por ejemplo, ¿verdad? Hay una vitamina que se llama ácido ascórbico, que nosotros lo conocemos como vitamina C. Pero nosotros lo conocemos vitamina C porque los primates no producimos, los primates tanto monos como humanos no producimos ácido ascórbico. Entonces, para nosotros, este ácido ascórbico se llama vitamina C porque no lo podemos producir, pero otros animales pueden producir ácido ascórbico y por lo tanto para esos otros animales no es una vitamina. ¿Sí? Entonces, compuestos o factores orgánicos de crecimiento son aquellos compuestos orgánicos que son necesarios para el funcionamiento apropiado de la célula y que la célula no lo puede sintetizar porque no contiene la enzima necesario para convertir ¿cómo se llama? Este compuesto, ¿no? ¿Sí? En las bacterias, los principales factores orgánicos de crecimiento son los aminoácidos, porque algunas bacterias no tienen la capacidad de sintetizar todos los aminoácidos, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos que me gusta hablar a mí mucho es el caso, por ejemplo, de una bacteria. Entonces, piensen, por ejemplo, que una bacteria pues, puede consumir glucosa, y esta glucosa, mediante un proceso que se llama glucólisis, lo puede convertir en un piruvato. ¿Sí? Entonces, este piruvato pues, es un compuesto cetoácido
Es un compuesto cetoácido, aquí está un ácido y aquí está un compuesto ceto y aquí tiene un C3, ¿no? Muy bien, entonces este compuesto que es un cetoácido, fíjense que algunas bacterias pues lo pueden convertir perfectamente porque tienen una enzima, le vamos a llamar a esta enzima, le vamos a llamar enzima 1 y esta enzima 1 pues aparte de utilizar este piruvato, lo va a aminar, es decir, le va a pegar una molécula de amino, ¿verdad?, a este carbono aquí y entonces lo va a convertir en un aminoácido. Entonces, esta bacteria puede convertir, ¿verdad?, este ácido, este piruvato o este ácido pirúvico, lo puede convertir en un aminoácido que se llama alanina. Alanina. Y fíjense que esta alanina, entonces las bacterias lo pueden modificar o lo pueden convertir en otros distintos aminoácidos. Por ejemplo, una bacteria puede tener una enzima, le vamos a llamar enzima 2, que lo que va a hacer es que le va a agregar un alcohol a este de aquí y va a producir, entonces voy a nomás a ver este carbono de aquí, carbono central de aquí, ¿verdad? Y CH2 y un alcohol aquí, entonces lo va a convertir en un aminoácido que se llama serina. Otra bacteria o otra enzima que le vamos a llamar enzima 3 puede convertir esta alanina, lo puede convertir en otro compuesto, por ejemplo, añadirle un sulfidrilo, lo puede añadir acá y esto lo convierte en una cisteína. Cisteína. Otra bacteria entonces puede tener una enzima que le vamos a llamar esta enzima E3 y esencialmente E3 lo que va a hacer es que le va a poner un anillo fenol a este carbono de acá y lo va a convertir en un aminoácido que se llama fenilalanina y otra bacteria o otra enzima le vamos a llamar E4, no, perdón, E2, E3, este es E4, esta es E5, y entonces esta E5 le puede, aparte puede ponerle un fenol con un alcohol acá, y este aminoácido se llama tirosina. Entonces aquí tenemos 5 distintos aminoácidos: fenilalanina, tirosina, cisteína, serina, y estos 4 aminoácidos son derivados de la alanina, y la alanina nosotros la podemos producir a partir del piruvato, o una bacteria lo puede producir a partir de un piruvato, y este piruvato pues viene de la glucosa. Entonces podemos agarrar glucosa y algunas bacterias pueden convertirlo primero en piruvato y luego el piruvato en alanina y luego la alanina en todos estos 4 distintos compuestos. Entonces, si una bacteria, fíjense bien, si una bacteria tiene esta enzima, si tiene esta enzima, si tiene esta enzima, si tiene esta enzima, si tiene esta enzima, pues esta bacteria puede producir serina, alanina, cisteína, tirosina y fenilalanina. Entonces, si tiene las 4 enzimas, si bacteria tiene enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4 y enzima 5, entonces bacteria puede sintetizar sus 5 aminoácidos y por lo tanto, ningún aminoácido es esencial o factor orgánico de crecimiento. Entonces, si la bacteria lo puede producir, entonces no lo tiene que adquirir de la dieta. Ahora bien, imagínense una bacteria que le falte, por ejemplo, esta enzima E5. Entonces, digamos que si le falta E5, si no tiene esta enzima E5, entonces esta bacteria, le vamos a llamar bacteria X, no tiene enzima 5
Y entonces en esta bacteria, tirosina tiene que adquirirla del alimento o de la dieta. Entonces, para esta bacteria, tirosina es un aminoácido esencial. Entonces, imagínense otra bacteria que no, tampoco tiene esta enzima de acá. Entonces, esta otra bacteria tampoco puede sintetizar ni fenilalanina ni tirosina, y por lo tanto esta bacteria, el aminoácido fenilalanina y tirosina son aminoácidos esenciales. ¿Sí? Muy bien, esto es simplemente un ejemplo, chicos, nomás para que ustedes vean que dentro de las bacterias tenemos bacterias que son capaces de sintetizar todos los aminoácidos, por ejemplo, Escherichia coli puede generar todos estos aminoácidos de aquí, todos estos aminoácidos de aquí, todos estos aminoácidos de acá, todos estos aminoácidos de acá, este aminoácido de acá, a partir de distintos compuestos derivados del metabolismo del azúcar. Entonces, si tiene todas las enzimas, y cada una de estas flechitas recuerde que representa una enzima, si tiene todas estas enzimas, entonces ninguno de estos aminoácidos es esencial. Ninguno de estos aminoácidos necesariamente tiene que venir dentro de la dieta para que la bacteria pueda crecer. El problema es que distintas bacterias requieren de distintos aminoácidos porque distintas bacterias no pueden fabricar algunos de estos aminoácidos, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos esta enorme diversidad de distintas bacterias que tienen distintas capacidades para producir distintos aminoácidos, en caso de que nosotros requeramos de crecer todo tipo de bacterias, entonces nosotros en los laboratorios de microbiología utilizamos agares generales de alta calidad nutricional. ¿A qué me refiero con un agar de alta calidad nutricional? Pues calidad nutricional se refiere a una fuente de proteína rica en diversidad más cantidad de aminoácidos. Entonces tenemos 20 aminoácidos, y si tiene los 20 aminoácidos en buenas proporciones, entonces nosotros decimos que esa fuente de proteína es una fuente de proteína de alta calidad nutricional. Y esta fuente de proteína de alta calidad nutricional lo podemos utilizar en un laboratorio de microbiología para producir distintos medios de crecimiento en los cuales podemos crecer o propagar prácticamente cualquier tipo de bacteria. ¿Cuáles son los alimentos de alta calidad nutricional? Pues el alimento de mayor calidad nutricional es la leche. La leche entera tiene un porcentaje de 91 de 100. Es altamente, de altísima calidad. Es tan buena la leche por su calidad nutricional que un bebé puede sobrevivir por lo menos por 6 meses con pura leche. ¿Sí? Y entonces vea, por ejemplo, que la leche tiene muy buena cantidad de histidina, muy buena cantidad de isoleucina, muy buena cantidad de o porcentaje de leucina, de lisina, de fenilalanina, de triptofano, de treonina, relativamente alta en metionina, cisteína y relativamente alta en valina, pero obviamente no tiene 100 porque tiene muy bajo contenido de arginina. Lo mismo pasa con la leche descremada, ¿verdad? Pero compárenlo, por ejemplo, por ejemplo, leche ¿con qué lo vamos a comparar? Por ejemplo, con soya, ¿no? Entonces, fíjense, soya, ¿verdad? Que es otro de las fuentes de proteínas que utilizamos, fíjense que tiene esta enorme cantidad de arginina, pero también de fenilalanina, pero note que este de aquí, leucina, y este de aquí tiene menos concentración y por lo tanto soya tiene una menor calidad nutricional. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, debido a que distintas bacterias tienen distintas necesidades de distintos aminoácidos, nosotros utilizamos como fuente de proteína aquellos alimentos que son ricos en todos los aminoácidos y que tienen la diversidad
y contenido de todos los aminoácidos. Y por lo tanto, en los laboratorios de microbiología, nosotros utilizamos leche y sus derivados. Por ejemplo, leche lo digerimos con una cosa que se llama, con una enzima que se llama peptidasa y producimos un material que se llama peptona. O lo digerimos con tripticasa y producimos otro material que se llama tripticasa, triptona o tripticasa. Entonces, si ustedes van, cuando vayan a su laboratorio y observen la fuente de proteína de sus medios de cultivo, van a notar que tienen peptona o que tienen triptona y en algunos casos, aparte de leche, también contiene soya. Otra fuente importante de proteína es la carne, ¿verdad? Y también carne y músculo y corazón. Entonces, pero la gran mayoría de los medios consisten de leche o consisten de soya porque son juntos alimentos de alta calidad nutricional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso va a ser importante para cuando lo vaya a ver en su laboratorio. Otros factores orgánicos de crecimiento pues incluyen algunas vitaminas, por ejemplo, la biotina, ¿verdad? Que algunas bacterias no lo pueden producir, entonces hay que proporcionárselo en la dieta, ¿verdad? Entonces en el caso, por ejemplo, de Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? O Acanthamoeba, hay que ponerle biotina para que crezca. Algunas bacterias como por ejemplo Enterococcus fecalis, pues hay que ponerle ácido fólico porque la bacteria no lo puede producir, ¿verdad? Ácido lipoico, ¿verdad? En el caso de lactobacillus casei, ¿verdad? Que lo va a necesitar que venga en la dieta. Si estamos cultivando Bacillus anthracis, por ejemplo, tenemos que producirle tiamina, tenemos que agregarle tiamina al medio de cultivo para que esta bacteria pueda proliferar. Muy bien, entonces con ellos, chicos, pues complementamos con los factores orgánicos de crecimiento, los amortiguadores, ¿verdad? Los microelementos y los macroelementos, entonces completamos todos los requerimientos nutricionales que una bacteria requiere. Entonces, lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Entonces, les recuerdo, por favor, que si tiene preguntas, que las anote y el próximo miércoles, entonces, atenderemos a esas preguntas. Que tengan un magnífico día y muchísimas gracias por su disponibilidad para escuchar este video y para tenerlo presente, ¿no? Nos vemos el próximo miércoles.